hemos visto ya en la clase teórica, ¿no? Entonces, para el instrumental, lo que tenemos aquí lo tienen preparado como realmente para una cirugía se prepara una caja, ¿no? Hay diferentes tipos de cajas para diferentes tipos de cirugías y vienen de diferentes tamaños, como esta caja más pequeña se puede utilizar para cirugías menores o hasta para curaciones, ¿no? Acá tenemos una caja mucho más grande, como este es un equipo para una cirugía mayor, ¿no? Para una laparotomía, alguna cirugía más grande, se utiliza una caja así más grande con más instrumental. Normalmente estas cajas las esterilizan cubiertas por un campo estéril, ¿no? Le ponen como los campos que tenemos, lo envuelven, lo dejan pegado, sellado ahí con una cinta adhesiva y ahí en la cinta anotan la fecha y quién la preparó la caja para saber si falta algún instrumental, por ejemplo, por qué falta y reclamar el que ha preparado, ¿no? Entonces las enfermeras son las que preparan esto en quirófano. Entonces primero se abre el campo, se lo desenvuelve y ya con guantes estériles o con pinza de traspaso, que es una pinza especial que es estéril la punta, la cual con eso pueden ir moviendo, van a sacar todo esto de donde está su campo todo esterilizado, ¿no? Entonces se abre su caja y ahí está, obviamente no como acá está, aunque quedó un poquito ordenadito por lo menos esta vez, ¿no? Pero está, generalmente viene un poco más ordenado todo lo instrumental que tiene, ¿no? Entonces ahí tenemos los diferentes tipos de instrumentos que se van a utilizar para la cirugía. Aquí está como sea igual mezclado, tenemos otro instrumental, que en general todo esto es lo que se utiliza para una cirugía mayor, ¿no? Entonces vamos a conocer lo que hemos visto en la clase teórica y vamos a ver para qué sirve cada uno de esos. Vamos a empezar con lo más grande para que quede más organizadito y más fácilmente visualizable todo. Vamos a empezar con los separadores, el material de exposición, ¿ya? De separación. Y dentro de eso tenemos aquí varios que yo voy sacando y después vamos a explicar. Todos los que tenemos aquí son separadores. Si se acuerdan, hemos visto que los separadores se dividen en separadores manuales, activos, y los separadores autoestáticos o automáticos, ¿no? Entonces, empecemos aquí con lo más grandote. Este es un separador que es un separador autoestático o automático, ¿no? ¿Por qué autoestático? Porque no necesita que alguien se mantenga separando, como por ejemplo con esto, ¿no? Con esto uno tiene que ahí y jalar y hacer fuerza para ir separando y poder exponer el campo quirúrgico, ¿no? También en este caso, automáticamente nos separa sin necesidad de que alguien, eso ya lo dejan, ahí lo puedo dejar, si me soltaron. Y ahí queda separándolo, ¿no? Tranquilamente. Entonces, este es un separador de Balfour, ¿no? El separador de Balfour, el cual nos permite separar de forma automática el campo operatorio e incluso tiene una tercera parte en la cual se puede sujetar otro tipo de separador, que este es un separador de Doyen, y para que abra en tres dimensiones, ¿no? Entonces esto abre, jala hacia los lados y hacia abajo para que se mantenga bien abierto un campo quirúrgico. Para laparotomías, para cirugías del abdomen, aperturas del abdomen, sirve bien esto, ¿no? Entonces se lo abre y tenemos todo este campo abierto para operar tranquilamente. Entonces este es un separador de Balfour, ¿no? Ahora, varios me dicen cómo se mantiene abierto y sujetado. Y es simple lógica, ¿no? Esto no, mira, se puede mover fácilmente, pero al ponerle presión acá, esto se como angula un poquito y eso no permite que se abra ni se cierre, ¿no? Entonces ahí, por más fuerza que hagamos, no se va a cerrar, no se cierra. O sea, aquí con mínima fuerza se abre o se cierra, pero acá no. Entonces aquí no hay nada que ver. No, nada que ver, no, nada que ver con esto, esto lo dejamos aquí, en sí es esto nada más, ¿no? Por eso son dos, sería uno solo, entonces se movería fácilmente, pero como son dos, eso hace que
nos evite el cierre del campo quirúrgico, ¿no? Entonces este es separador de Balfour. Es parecido al separador de Gosset, pero el Gosset no tiene esta cosita, solo las dos, ¿no? Gosset y Balfour. Entonces, un autoestático. El otro autoestático que tenemos es este separador, ¿no? Es una llave más que un separador. Entonces, este es un separador, se llama fino quieto para las costillas, ¿no? Fino quieto se escribe, pero se pronuncia fino quieto. No sé, me comí una T, pero bueno, son dos con doble T, ¿no? Entonces, esto es para las costillas, como decía, ¿no? Hacemos un corte aquí en las costillas, una toracotomía, un corte en el tórax. Ahí se lo mete y ahí una vez metido empezamos a abrir para separar las costillas, ¿no? Y ahí ya tenemos el campo operatorio para operarlo al paciente. Y obviamente esto igual no se va a cerrar porque esto impide que se cierre, ¿no? También se utiliza en el esternón. Se puede utilizar también para esternotomías, a veces se puede. Es más, hasta si quisieran pueden utilizarlo en abdomen, ¿no? Pero generalmente es para cirugía torácica más que todo que se lo utiliza, ¿no? De ya, la mayoría tiene un uso específico fundamental, pero ya a veces se le puede dar usos extra en otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces ese es un fino quieto. Luego, esto porque no agarra bien. Esto en teoría debería sujetar bien, pero está mal, no enrosca, se sale. Y esto se asegura para que esto también quede bien seguro, ¿no? Para que se mantenga tenso, porque si no, esto al estar ahí, si no está bien seguro, puede moverse. Pero una vez que en teoría aseguramos bien, esto no se tendría que mover, ¿no? Entonces, está mal para este separador, pasa eso. Entonces, Balfour y fino quieto. Luego vamos con estas en sí, ¿no? Vean, estas son parecidas, un poco más anchas, están un poco más angostitas, algunas están más grandes, pero todas que tienen esta forma son separadores de Doyen. Son separadores de Doyen, ¿no? Este incluso tiene un mango un poco más fuerte para el cual vaya jalando acá, mientras que este es un mango ya para sujetar así, o pueden ayudarse en el dedo, y esto ya no es autoestático, ¿no? Esto generalmente para cavidades profundas, por eso más que todo en abdomen, tórax se podría utilizar, pero más que todo en abdomen se utiliza, ¿no? Separadores de Doyen para la vesícula, el apéndice, de diferentes órganos, nos sirven estos separadores. En sí son unas valvas, ¿no? Pero son valvas rígidas. Y esta principalmente esta sí se la conoce más como valva rígida, porque es parecida a estas de aquí, que también son valvas. Pero esta es dura, esta es rígida, no se mueve, no se hace nada. Sirve y ahí separamos directamente, ¿no? Entonces, esto nos sirve igual para cavidades profundas. Es prácticamente por la forma, prácticamente sería una Doyen, pero está más como valva rígida, la podemos utilizar. Y se puede utilizar para apendicitis, vesículas, igual cualquier cirugía renal, cirugías profundas, ¿no? En pacientes más gorditos, sobre todo, sería mucho más útil esta válvula. A mí me traspasa, creo, pero es que soy gordo, ¿no? Entonces, es una valva rígida. Y en contraparte de las valvas rígidas tenemos estas tres que son las valvas maleables, ¿no? Y las valvas maleables, ¿para qué nos sirven? Son lo mismo, solo que como dice el nombre, son maleables, las podemos adaptar, las podemos doblar como queramos, ¿no? Entonces son un poquito duras porque obviamente tienen que tener fuerza para traccionar, pero se las puede doblar como uno quiera. Parece, pero no, mientras se haga con cuidado no hay problema, ¿no? Entonces, el que rompe paga por si acaso. Entonces, se puede doblar como ustedes quieran para separar, ¿no? Dependiendo de la profundidad que quieran. Entonces, hay de diferentes tamaños y anchos y longitudes. Hay algunas que son más anchas, hay algunas que son más largas, hay otras que incluso mucho más anchas. Entonces, a veces son así, si se fijan. Este es un poquito más ancho de este lado que del otro, ¿no? Para poder cambiar dependiendo como quiera. Y la longitud uno si quiere puede doblar solo la puntita, si puede doblar todo, ya dependiendo del tipo de cirugía y la profundidad, ¿no? Entonces estas son las valvas maleables, que igual nos sirven de separadores. Eso en la parte más profunda. Vámonos un poco más superficial y tenemos esta, que igual a veces se lo puede utilizar profundamente, pero en niños o en personas no muy gorditas. Entonces tiene una profundidad no tanto como estas, pero igual nos sirve, que este es un separador de Richardson.
¿ya? Entonces los de Richardson vienen con un mango y tienen una parte parecida a la de estos, al final como en L, más o menos, pero con un mango y son un poquito más largos, ¿no? Y por lo mismo se utilizan para tejidos menos profundos que estos, pero más profundos que estos de acá, ¿no? Entonces se utiliza sobre todo para aponeurosis, se puede utilizar en cavidad también a veces, pero en cirugías no tan profundas, y en pediatría también se puede utilizar bastante, ¿no? Y otro tipo de cirugías no profundas también se ayuda con un Richardson, ¿no? Entonces este es activo también, no es autoestático. Seguimos en profundidad, tenemos todos estos cuatro que son los mismos, ¿no? Son separadores de Farabeuf. Los Farabeuf son como doble L, ¿no? Como una C más o menos, pero no son tan circulares porque hay los Roux que se escriben, que esos sí son más redonditos, ¿no? Estos son como L más que todo, entonces son separadores pequeños, no muy profundos, para no gran fuerza, ¿no? Esto se separa, pero como son pequeñitos, no nos permite gran fuerza. Y esto que generalmente se utiliza para el inicio de las cirugías, cuando ya abrimos piel para separar tejido celular subcutáneo y poder llegar hasta la aponeurosis, ya cambiamos al otro, ¿no? Entonces, y esto no se utiliza, estos son los separadores creo que más utilizados de los que hay, ¿no? Porque se utilizan en un montón de especialidades, hasta a veces se utilizan procedimientos no quirúrgicos como algunas suturas en emergencia, colocación de tubos de tórax y más cosas, se utiliza esto también, ¿no? Entonces los Farabeuf son de los separadores más utilizados y conocidos que hay. Farabeuf. Y tenemos este que es más superficial todavía, ¿no? Este no es chiquitito, pero este nos sirve para tejidos que se resbalen realmente con esto, ¿no? A veces uno está separando y no hay buena tensión, pero imagínense que este tejido está mojado con sangre, con grasa ahí, que entonces se resbala. Entonces para eso nos sirve este tipo de separador que por la forma se lo conoce como garra, ¿no? Una garra, unas garritas. Pero su nombre verdadero es separador de Volkmann, que se escribe con doble B, Volkmann, pero se pronuncia Volkmann, ¿no? Un separador de Volkmann es para estructuras que sean muy resbalosas, que sean a mucha tensión, porque esto agarra con fuerza, pero no muy profundas, obviamente, ¿no? Y hay el otro problema de que tampoco tiene que ser profunda, porque esto puede lesionar cualquier órgano interno, ¿no? Si tocan, van a ver que lastima esto. Es más, generalmente los guantes, uno cuando está utilizando esto y no tiene cuidado, los rompe, los desgarra con esto, ¿no? Entonces estas garritas pueden ser muy dañinas si no tienen el cuidado adecuado y tienen que separar con mucha delicadeza, ¿no? Pero sirve, idealmente cuando se resbala todo, con esto separan para que deje de resbalarse, ¿no? Eso dentro de nuestros separadores, entonces, primero, ¿no? Son de los más utilizados todos. Este en sí no es separador, pero lo voy a unir a todo esto porque igual nos permite explorar, ¿no? En sí no es exponer, pero es un instrumental de exploración. Y es más, no es quirúrgico esto, ¿no? Esto se utiliza para procedimientos ginecológicos, es un espéculo vaginal. Esto se lo introduce en la vagina y lo que nos sirve, y se lo empieza a abrir para poder tener visualización de la vagina y del cuello uterino sobre todo, ¿no? Entonces ahí lo van abriendo para poder ver y a veces tomar muestras, hacer más procedimientos a través de ahí dentro de la vagina, ¿no? Entonces es un espéculo vaginal. Hay incluso hasta desechables estos, ¿no? De plástico, pero bueno, es metálico para reutilizarlo varias veces. Que bueno, es el único instrumental de exploración que tenemos ahorita, por eso lo unimos con el resto. Espéculo vaginal. Este es un espéculo vaginal. Eso, ahora vámonos, ya que hemos desechado hemos visto lo más aparatoso, lo más grande, vámonos por los tiempos quirúrgicos. ¿Y qué es lo primero que se tiene que hacer en la cirugía? Antes de la incisión hay que ponerle los campos al paciente, ¿no? Antisepsia y colocación de campos. Entonces los campos ya han visto cómo son. Digamos que las cirugías aquí en el ombligo, vamos a poner uno hacia arriba, otro hacia abajo, uno a un lado, al otro lado. Pero si no los dejamos fijados, terminan cayéndose. Entonces, ya que terminan cayéndose, se utilizan estas pinzas. Pero bueno, estos son un tipo de pinza de campo, ¿no?
Y esta pinza de campo se llaman pinzas backhouse, ¿no? Backhouse o backhouse, como ustedes quieran. Entonces son unas pinzas que igual son al tejido, pueden lastimar, pueden lesionar bastante, obviamente. Igual es otra causa de rompimiento de guantes frecuentemente. Entonces esto se pone en las 4 esquinas de los campos, se las va y se las pone ahí para que fijen los campos, ¿no? Entonces obviamente hay que tener cuidado de no apretar en piel porque nos puede lastimar, ¿no? Entonces sirve para fijar los campos y que no se quede bien delimitado nuestro campo operatorio, ¿no? Generalmente nos pasan 4 así unidas para poner las 4 esquinas y a veces ponemos extra para fijar también el bisturí eléctrico, la manguera de aspiración y más instrumentales, ¿no? También nos sirve para fijar. Entonces nuestras pinzas de backhouse. Ya pusimos los campos. ¿Cuál es el tiempo que vamos a hacer de la cirugía? Que vamos a hacer la incisión, ¿no? Para la incisión tenemos nuestros mangos de bisturí, ¿no? Tenemos estos dos que son el mismo número, ambos son número 3, ¿no? Son los del mismo tamaño porque son 3 normal. Si hubiera 3L serían igual de la misma forma con la misma punta, pero esta parte más larga, más grande. Entonces esos son los 3L, mientras que este es el 4, ¿no? Que es de diferente forma, sobre todo en la punta. Se fijan, hemos dicho que en el 3, ¿qué hojas de bisturí se pueden poner? 10 a 15. Y en el 4, 20 a 25. Entonces, si se fijan, aquí una hoja 10 entra aquí porque esto es chiquito, este espacio es pequeño, entonces se encaja perfectamente, pero una hoja 10 que justo encaja en su hueco que tiene la hoja en este espacio, no va a encajar en este porque es más ancho y más largo, ¿no? Entonces, ponerle hojas de 10 a 15 en este mango es imposible, no se puede, ¿no? Y lo mismo, poner hojas 20, 25 en este que es más pequeño, no va a encajar, queda suelta, ¿no? Entonces, por eso es específico cada mango para cada hoja de bisturí y no se puede intercambiar y utilizar otro, ¿no? Hay los mangos 7 también para más profundidad, más grandes, no son muy utilizados normalmente porque se utiliza más electrobisturí para eso. Y hay los escalpelos también, que ya viene todo junto, hemos dicho, pero ya están también en desuso, ¿no? Preferible es de reponer, cambiar las hojas de bisturí que sean desechables, ¿no? Entonces estos son los mangos de bisturí. Ya hicimos la incisión, ya que estamos en instrumentos de corte, sigamos con corte y vámonos con... Vamos a ver las tijeras y vean que hay de varias formas, tamaños, y aunque son de varias formas, tamaños, curvaturas, todas estas tijeras son del mismo tipo, ¿no? A pesar de que se las ve diferente. Por ejemplo, esta tijera, las puntas, una tiene una punta roma y una punta aguda, esta es roma aguda, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos otra tijera que las dos son puntas roma, redondeadas. Mientras que acá tenemos otra que las dos son puntas agudas, ¿no? Entonces son del mismo tipo todas estas, e incluso estas pueden ser algunas curvas, ven que es curva, es doblada, y esta es recta. No importa mucho eso, porque dependiendo de la situación se va a utilizar, pero en general todas estas tijeras son tijeras de mayo, no son tijeras de mayo de todas estas. ¿Cómo las reconocemos? Porque prácticamente la mitad es la parte activa y la unión, y la otra mitad del mango. Fíjense, mitad prácticamente, ¿no? Entonces todas estas tijeras de mayo son así. ¿Y para qué es eso? Para que tenga mayor fuerza al cortar. Entonces se utiliza en tejidos duros, cicatrizales, o en materiales para cortar sondas, catéteres, mallas, cualquier material se utilizan estas tijeras de mayo, ¿no? Son tijeras fuertes. Algunos cirujanos piden tijera fuerte incluso, ¿no? Entonces todas estas son tijeras de mayo para eso, ¿no? Tenemos aparte las tijeras más finas para tejidos. ¿Cómo las reconocemos? Porque si se fijan, la unión y la parte activa prácticamente es 1/3 del resto de la tijera. 2/3 es el mango y 1/3 la otra parte, ¿no?
Entonces, estas son tijeras, y aparte fíjense, son más finas, más delicadas. Estas son tijeras de Metzenbaum, ¿no? A pesar de que esta es más grande y se la ve igual ancha, es del mismo tipo que esta más finita, porque ambas son para tejidos, ¿no? Son tijeras de tejidos finos, delicados, e incluso nos sirven a veces para hasta disecar, como les estaba diciendo. Entonces hace esto, disecar es separar un plano. Hay disección cortante y disección roma. Entonces la disección roma podemos hacer hacia afuera con la tijera, y si vemos algo duro ya lo vamos y lo cortamos para la disección cortante, ¿no? Entonces esta es una tijera para tejidos o tijera delicada, ¿no? Disección de una tijera de Metzenbaum. Esta incluso también nos puede servir de disección, pero es menos delicada, entonces más daño puede ocasionar, ¿no? Y aparte estas a veces generalmente vienen con alguna punta aguda, generalmente, no siempre, como esta de aquí, las dos son romas, ¿no? Pero si hay una punta aguda es muy peligroso para dañar, para hacer disección, ¿no? Entonces Metzenbaum y Mayo son las dos principales tipos de tijeras. Esta otra en sí es también una Mayo, pero son de dos puntas agudas, y por eso, y es chiquita, y por eso yo la uso esta para hacerles acordar de la tijera de Iris. La tijera de Iris normalmente es más chica y más finita, más delgadita, ¿no? Pero tiene así las dos puntas agudas. Igual se utiliza para cirugías más detallistas, más superficiales, más finitas. Por ejemplo, oftalmología, para sacar el terigio de la escarnosidad cuando crece, pueden ir cortando con esa tijera de Iris. O en cirugía plástica a veces se utiliza tijera de Iris también. Entonces, no es esta específicamente, pero se parece a esta por la punta, el tamaño, que es este o más chiquita, pero es más finita generalmente la tijera de Iris, ¿no? Más delgadita. Entonces, eso son nuestras tijeras. Sigamos. ¿Qué nos sigue? Ya hemos hecho incisión, cortes. ¿Qué va a pasar si cortamos? Va a sangrar. Entonces, vamos a hacer nuestra hemostasia. Para hemostasia, a ver, no les quiero pegar. Normalmente en una cirugía, una caja para cirugía, tienen que haber así varias del mismo tipo, ¿no? ¿Se fijan? Son varias prácticamente del mismo tipo. Entonces tenemos todas estas cosas. Entonces tenemos esto, no, son nuestras pinzas de hemostasia todas. Hay más incluso, pero estas son de las más utilizadas y comunes. Veamos las más chiquitas primero. Estas pinzas, vean, son pinzas hemostáticas bastante finitas, delgaditas, chiquitas, que parecen bichos, son las mosquitos, ¿no? Pinzas mosquito son estas de acá. Mallera nos ayuda a que no tengamos que quedarnos apretando, y eso ya asegura la pinza cerrada para no tener que abrir. Esa es la de mosquito, ¿no, doctor? Este es mosquito, exactamente, pinza mosquito. Tienen su cremallera también, ¿no? Entonces nuestros mosquitos, todas estas son pinzas mosquito, aunque son algunas más grandes, más pequeñas. Por ejemplo, esta mosquito, no sé quién la dañó, porque seguro intentó apretar algún tejido. Estas son para cosas finitas, delicadas. Si agarran un tejido muy grande, termina doblándose, cosa que ha pasado con esta mosquito. Están las dos puntas chuecas, ¿no? Entonces esta ya no nos sirve para una cirugía prácticamente, pero igual es una pinza mosquito. Luego de los mosquitos, vámonos con las Kelly. Y hay Kelly de diferentes tamaños, formas y curvaturas, ¿no? Todas estas son pinzas Kelly. Entonces, unas más grandes que la otra. Y estas pinzas Kelly tienen en común que sirven para hacer hemostasia, porque estas son Kellys curvas, porque son curveadas, curvas, y estas de aquí son Kellys rectas. ¿Qué es lo que son la característica de estas? Que su punta es redondeada y tiene ranuritas, ¿no?
Entonces, estas nos sirven para hemostasia de vasos medianos, no tan pequeños como las mosquitas, medianos, ya sea curva o ya sea recta, sirve para hacer hemostasia del tejido, ¿no? Entonces, estas son las pinzas más utilizadas que en todo lado, ¿no? Porque sirven para curaciones, para en equipos de retiro de puntos, para diferentes procedimientos no quirúrgicos se necesita Kelly. Entonces las pinzas Kelly son todas estas que son redondeadas y sin diente en la punta, ¿no? De hemostasia. Aparte de las Kelly, las otras muy importantes son las pinzas Kocher. Se escribe Kocher, pero se pronuncia Kocher, ¿no? O algunos pronuncian hasta Kosher también. Ajá. Entonces las pinzas Kocher son estas de acá, las cuales tienen un diente de ratón en la punta, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, esa es la diferencia principal con la Kelly, la punta en diente de ratón. Entonces, este diente de ratón puede, o sea, sirve para tejidos más duros, más fuertes, ¿no? Para hacer hemostasia igual de tejidos más duros. Y aparte, también no solo nos sirve para hemostasia, igual las Kelly, ya sean curvas o rectas, no es específicamente, exclusivamente de hemostasia. Sirve a veces para sujetar algún tejido, a veces para hacer disección de los tejidos, se mete la puntita y se va liberando. Tiene varias funciones, ¿no? La Kocher igual nos sirve para hemostasia, pero es para tejidos más duros, más fuertes, más gruesos. Y nos ayuda el diente ratón para terminar de asegurar ese tejido, ¿no? Porque muchas veces se lo cierra y eso evita que por ahí vaya a salir parte del tejido, ¿no? Entonces ese es el diente ratón. Ahora, aparte, este diente ratón nos sirve para sujetar, para traccionar algunos tejidos, ¿no? Por ejemplo, la aponeurosis de la pared abdominal es un tejido duro, que es tenso, es difícil jalar. A veces si intentamos cerrar, tenemos que suturarlo ya al final, ¿no? Entonces está separado eso. Queremos unirlo para poder suturar. Si agarramos con Kelly esa aponeurosis, muchas veces se va a resbalar, no va a sujetar bien. Mientras que si utilizamos una Kocher para eso, nos agarra y ahí no resbala, ¿no? Sujeta con mucha más fuerza, cosa que una Kelly no va a sujetar, ¿no? Entonces nos sirve para una sujeción más fuerte, pero obviamente de algún tejido que no sea lesionable. El intestino no vamos a ir a apretar con esto porque vamos a lesionarlo, ¿no? Entonces tenemos Kelly que pueden ser rectas, Kocher rectas, y pueden haber Kochers curvas también, ¿no? En sí esta no es Kocher, pero este es un tipo de pinza raramente utilizada, si no me equivoco es ni me acuerdo el nombre de esta, ¿no? Es muy raramente utilizada, pero para que se acuerden yo la tengo como si fuera una Kocher curva porque tiene diente de ratón también, ¿no? En sí tendría que ser así un poquito más larguita la punta, aunque curveadita, pero más larguita la punta, y es una Kocher curva, ¿no? Entonces la vamos a tomar como Kocher curva aquí nada más para que no haya mucho problema. Esta es lo mismo, igual, sí, la misma. Y tenemos la última, esta de acá, que esta es una igual pinza que nos sirve para disección y también nos sirve para hemostasia. Y esta es una pinza de Pean, ¿ya? Una Pean. Esta igual es para tejidos. Esa es otra, ahorita les voy a explicar esa otra. También nos sirve para hemostasia y para disecciones y para tracción, para varias funciones. Entonces es parecida a esta. Esta es una Pean porque no es tan angulada. Esta es un poquito más angulada y más finita. Esta es más gruesa, más ancha, más fuerte, ¿no? Y no tan angulada. Sí tiene una curvatura, pero no es tan en L como esta otra. Entonces esta Pean nos sirve para hemostasia es grande, primero es más grande que las Kellys, entonces para más profundidad nos sirve, y para vasos que sean de mayor calibre nos sirve, ¿no? La Pean. Ahora, esa préstamela, esta, ahí hay otras más por ahí. Esta, este de aquí nos sirve como hemostasia también, pero la vamos a considerar en parte como pinza de disección más que todo. Esta es una pinza mixter, ¿ya? Las mixter. A veces se las conoce también con el nombre de pinza cística, porque se la utiliza mucho en la cirugía de la vesícula biliar para liberar el conducto cístico, se lo diseca el conducto cístico y después se lo clampea con esta misma y se lo corta, ¿no? Entonces, también por eso se la conoce como cística, pero su nombre correcto es pinza de mixter.
Entonces, esa angulada nos sirve para varias cosas, como les he dicho, disección, hemostasia, tracción y jalar algún tejido. Muchas veces cuando estamos operando el apéndice, por ejemplo, lo hemos disecado, lo hemos dejado todo libre y ya vamos a sacarlo, clampeamos el apéndice, clampeamos con otra más ahí, con las dos, se corta al medio y se va con una el apéndice y la otra queda ahí en el muñón, ¿no? La Kelly también se puede utilizar para eso, pero es muy utilizada la Mixter para esto, ¿no? Entonces ahí una vez que ya está cortado y eso cerrado, podemos ligar ahí abajo para que no salga materia fecal, ¿no? Entonces estas son las pinzas Mixter. ¿Ya? Así. Estas son igual muy utilizadas las Mixter. De las más importantes que se tienen que acordar es Kelly y Coher principalmente. La Pean, por ejemplo, no es muy utilizada, muy frecuente, a veces se utiliza, pero Kelly y Coher son súper utilizadas y Mixter son realmente igual bastante utilizadas, ¿no? Eso, dentro de hemostasia. Y hemos hecho la exposición y separación. Nos falta disección. Para hacer la disección vamos a utilizar pinzas. Necesitamos sujetar el tejido para la disección y también traccionar, agarrarlo y también ir liberándolo, ¿no? Entonces vamos a ver primero nuestras pinzas disectoras. Tenemos nuestras buenas pinzas disectoras, que tenemos nuestra pinza anatómica y nuestra pinza quirúrgica, ¿no? La quirúrgica también se la conoce como la diente de ratón, ¿no? Aunque no es el único instrumento con diente de ratón, porque hemos visto el Coher también tiene, ¿no? Entonces esta es pinza quirúrgica y pinza anatómica. Entonces estas son pinzas de disección porque permiten sujetar, revisar, evaluar, es como una extensión de la pinza digital de la mano para mayor profundidad, para que con mayor control podamos revisar los tejidos, ¿no? Obviamente igual, esta podemos utilizar en órganos delicados, intestino, colon, sin problema, mientras que esta no, esto podemos lesionar, ¿no? Esta se utiliza generalmente para tejidos duros, para piel, tejidos tensos que se resbalan, ¿no? Esto se resbala, no agarra bien, con esto sujeta mejor, ¿no? Entonces, para esa es la idea del diente de ratón, para mayor sujeción. Hay de diferentes tamaños, tenemos esas, por ejemplo, y tenemos estas de aquí que son exactamente lo mismo, ¿no? Son igual una anatómica y una diente de ratón, una quirúrgica, solo que más pequeñas, ¿no? Les muestro esto, la forma de agarrar. Mucha gente agarra mal, agarra así algunos, otros agarran así. Así es muy común ver que están agarrando la pinza. Está mal agarrado, se lo agarra como si fuera un bolígrafo, ¿no? Esa es la forma adecuada de agarrar. Y cuando les toque suturar, curar y todo, ahí les van a hacer notar que agarra mal. Uno no se da cuenta. Yo igual me acuerdo que al inicio, y ahora imposible definitivamente. Al principio me acuerdo que agarraba así, pero es incómodo porque no hay mucho control. Mientras que ahí hay completo control para mover donde quieran, pueden estirar, contraer, cualquier cosa, entonces mucho más fácil, ¿no? Así se utilizan estas pinzas, la anatómica y la quirúrgica. Hay un montón, tenemos aquí otra mediana anatómica, aquí otra anatómica, otra quirúrgica, entonces hay de diferentes tamaños, ¿no? Incluso hay algunas, tal vez en sus equipos de disección de anatomía han visto, que tienen un fierrito aquí al medio, ¿sí? Aquí justo al medio, sobresaliendo de un lado, y al otro lado tiene justo un orificio por donde puede pasar ese fierrito, ¿no? Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Sirve para sentir la presión, la fuerza con la que estamos apretando, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta y aprieta demasiado fuerte porque está distraído, porque está intentando sujetar. Entonces pueden lastimar, entonces eso nos permite sentir con qué presión estamos apretando, qué presión está sujetando el tejido al final, porque sentimos el fierrito que nos está chocando ahí el dedo, ¿no? No es algo que corte tampoco, ¿no? No es algo que se les va a clavar, pero sienten como el fierrito se mete en su dedo, entonces por eso uno controla la fuerza de presión, ¿no? Entonces, anatómicas y quirúrgicas. Vámonos con esta otra que es una pinza, miren, es parecida, pero es mucho más finita, más delicada, ¿no? Es parecida a la anatómica, pero miren la punta cómo varía. Entonces la punta de esta pinza es mucho más fina para procedimientos más
más delicados, específicos, con mayor precisión, ¿no? Y esta es una pinza de Adson. Entonces estas pinzas de Adson sirven para cirugía plástica, oftalmo, para todo lo que quieran que sea delicado, ¿no? Entonces obviamente no sujeta con mucha fuerza, ¿no? Es algo suavito, delicado, que permite jalar, pero con mínima fuerza sin lastimar. Y hay Adson sin diente, como en este caso, y hay Adson también que tienen diente, ¿no? Diente de ratón. Entonces, pero ambas son así finitas, delgaditas su punta, ¿no? Luego tenemos las últimas pinzas que tenemos acá, son nuestras pinzas, que son estas de acá. Miren cómo es, la parte final es más ancha, es redondeada como si fueran dos mandíbulas. Tienen dientecitos que justo, miren, encajan. Y aparte tienen como unas hendiduras, como unas con cavidades ahí abajo, ¿no? Ahí adentro. Entonces, de verdad parece como una boca, y esta es la pinza rusa, pinzas rusas. Y esto es mucho más delicado, ¿no? Esto es para agarrar con cuidado, no lastima casi nada porque es una superficie más amplia de sujeción. Es delicada para no lastimar la estructura que estamos agarrando, y esto por eso se utiliza mucho en cirugía vascular, por ejemplo. Cuando necesitamos agarrar un vasito sanguíneo para ver si es la anastomosa, se suele agarrar con esto, ¿no? A veces en coloproctología también, para colon, para otros procedimientos, se puede utilizar la pinza rusa, ¿no? Es bastante buena y no muy dañina, ¿no? Estas las dos pinzas rusas. Hay más grandes también, ¿no? Eso dentro de las pinzas de disección. Ahora también en disección podemos utilizar las famosas sondas acanaladas, ¿no? Esta es una sonda y tiene un canal, por eso es sonda acanalada, y que tiene su parte final una como placa, ¿no? Y esto, aunque no es muy utilizado normalmente, sí se lo puede utilizar para un montón de cosas, ¿no? Para revisar una herida, si una herida se mete para revisar, para ver si sale algún líquido o algo. Se puede meter y se utiliza la sondita para instilarle algún líquido ahí adentro. Se puede utilizar para el retiro de la uña, se mete esto debajo de la uña y se va liberando para que después con una pinza lo saquemos como si fuera una lápiz.